Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, contentos porque llegamos nuevamente a un día de estudio bíblico y ya hemos avanzado en este nuestro peregrinaje espiritual. Un relato que nos lleva a comprender lo que vivió el pueblo de Israel en esta salida de Egipto después de 430 años, camino a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, en un símil de lo que es nuestra vida cristiana hacia la eternidad, hacia la presencia en la eternidad junto a Dios, ante su trono, junto a Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Este caminar que, como lo dice Pablo, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Prosigo al blanco. Esa es nuestra meta. Nuestro peregrinaje en esta tierra nos debe llevar a comprender que vamos camino hacia la eternidad. Por eso la Biblia, la Escritura, nos habla en muchos pasajes también de no aferrarnos a las cosas de este mundo. Quizás somos dados a eso, a aferrarnos a las cosas de este mundo, olvidando que en realidad nuestro reino, nuestra patria es celestial. Así que hoy, en esta segunda unidad, podríamos decir, hablamos de un llamado a libertar. La primera unidad era el llamado a participar, donde vimos 4 elementos que nos invitaban a ser partícipes del plan de Dios. Y ahora es un llamado a la acción, un llamado a libertar. Éxodo 14:30 nos recuerda como pasaje clave de este tiempo: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. El poder de Dios manifestado en la liberación del pueblo de Israel de mano de los egipcios. Y efectivamente hoy hablaremos de ese tema. En este llamado a libertad ya hablamos de la salida de Egipto, hablamos de la dirección, que Dios es el que dirige al pueblo en este peregrinaje, como así también a nosotros a través de su Santo Espíritu y los medios de gracia como lo son la Biblia, la oración, la comunión con los santos. Nos permite la dirección para avanzar en este camino. Pero hoy vamos a hablar sobre la liberación, cómo Dios nos libra, cómo Dios libra al pueblo de la persecución, del acoso de los egipcios, mostrándonos también que Él está dispuesto a librarnos a nosotros de las garras del pecado, de librarnos de las dificultades para ser victoriosos en Cristo. Les invito a orar para que avancemos después con la lectura devocional. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos da de estar delante suyo para estudiar su palabra, para comentar, Señor, lo que la Escritura que usted nos ha dejado nos permite, Señor, para edificación. Denos de su gracia, que su Santo Espíritu obre en nosotros las capacidades necesarias y suficientes para comprender el mensaje que usted nos entrega a la luz de esta historia, que es el peregrinaje del pueblo de Israel, su pueblo, hacia la tierra prometida. Permítanos también a nosotros prepararnos para ese bello encuentro en la eternidad. Rogamos su bendición y dirección en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Les invito para que busquen en sus Biblias. Está también presentado el texto que vamos a utilizar, pero es interesante que usted lo busque en su Biblia para que recuerde dónde está, lo compare. Si hay algún error, después me lo hace saber y poder así también disfrutar de la lectura de la Biblia. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella. Y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. Y volvieron las aguas, y volvieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Éxodo capítulo 14, versículos 26 al 29. El Dios Todopoderoso dio la salida, la dirección, y ahora dará la liberación a Israel de los egipcios. El pueblo, recordemos, está frente al mar. Tras ellos, los carros egipcios, separando unos de otros el poder de Dios, como lo relata Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos.
Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas, e iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Dios, en el plan designado, llevó a Israel a lo que se supone es el sector de Acaba, la imagen que estamos proyectando, ¿cierto? Donde se nos muestra que el camino que recorría el pueblo era en medio de cerros, de montañas para el momento. Ellos debían cruzar el mar y aquí Dios nuevamente se iba a manifestar con poder y con gloria. A medida que el pueblo avanzaba por la ruta probable que existió, Dios se puso en medio de los dos campos, tanto de Israel y de Egipto, y separó y produjo que los egipcios nunca alcanzasen a Israel, ya que nunca los alcanzasen. Israel llega a esta planicie, a la costa del mar, y se prepara para ver la maravilla de Dios, aunque ellos asaltaban dudas en sus corazones. ¿Y qué hicieron? Empezaron también a manifestar sus quejas de por qué llegaban hasta ese punto, por qué Dios los traía hasta ese lugar y no los había dejado en Egipto para morir en tranquilidad. Bueno, Dios en su soberanía y poder quiere también manifestarse a los pueblos para que cuando cruce el pueblo de Israel, los pueblos del otro lado del mar también escuchen el prestigio de Dios y que Dios va acompañando a su pueblo. Por lo tanto, tenían que temer a Jehová y cuidar del pueblo que Dios había escogido. Bien, el pueblo está frente al mar, tras ellos, como dije, los carros egipcios, y separando uno de otros el poder de Dios. Dios le dice a Moisés que levante, cierto, su mano sobre el mar y lo divida. En realidad sabemos que es el poder de Dios el que divide el mar y hace cruzar a Israel en seco. Éxodo 14, 21 y 22 dice así: y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Dios envió un viento que separó la mar. Y la mar no fue un rato, fue toda la noche. Para que lograse cruzar la cantidad de pueblo que había, necesitaban tiempo. Y durante todo ese tiempo también detuvo a los egipcios, dándoles oscuridad, para que no pudiesen alcanzar a Israel. Vemos aquí cómo Dios protege la salida, la dirección y en esta liberación, cómo libera a su pueblo del castigo, de la opresión egipcia, dándole tranquilidad, ¿cierto? Con esta división que hace, dándole tranquilidad al abrir el mar, algo que para el pueblo de Israel quizás era sorprendente también, porque ellos no sabían qué iba a pasar cuando llegasen ahí. Vemos aquí el poder de Dios, ¿ya? Salmo 66:6 nos dice: volvió la mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Josué 3:16 nos recuerda que el poder de Dios es siempre, es permanente. Las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón bien lejos de la ciudad, y las que descendían se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Otro evento de separación de aguas es cuando Dios divide el río Jordán para que su pueblo llegase a la conquista o iniciase la conquista. El Salmo 106, 9 al 11 nos recuerdan: y reprendió al mar Bermejo y secólo, e hízoles ir por el abismo, por lo seco, como por un desierto, y salvólos de mano del enemigo, y rescatólos de mano del adversario, y cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. El poder de Dios se manifiesta en esta separación de las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pueda avanzar y cruzar sin mayor inconvenientes. Debemos recordar 4 puntos claves aquí. Dios libera al pueblo dividiendo el mar. Dios libera al pueblo del miedo. Dios libera al pueblo de la inseguridad. Y Dios libera al pueblo de sus enemigos. Cosas tangibles que Dios realiza para su pueblo.
para dar tranquilidad, para mostrarnos su poder y darnos así la posibilidad de disfrutar del poder de Dios. ¡Qué maravilloso! Cada día que pasa, quizás en medio de esta pandemia, tenemos muchos temores, tenemos muchos sentimientos que nos causan tristeza, nos causan intranquilidad. Pero Dios nos recuerda que su poder es mayor que cualquier adversidad. El poder de Dios es más grande que el mar que está frente a nosotros y más grande que los egipcios que vienen tras nuestro. Dios libera al pueblo dividiendo el mar, sacando la adversidad del frente, sacando la adversidad del camino para que su pueblo avance en tranquilidad. Dios libera al pueblo del miedo. Quizás veían el mar adelante y los egipcios atrás y el pueblo tuvo miedo. Abrió una puerta para que el miedo escapase, se fuese, para traer tranquilidad. Dios libera al pueblo de la inseguridad. ¿Cómo cruzaremos el mar? Se abrió, se dividió, quita el miedo y el pueblo avanza, y la inseguridad porque caminaron en seco. El pasaje o los pasajes que hablan de este evento en la Biblia nos recuerdan que pasó en seco el pueblo. Nadie se mojó. Y por último, cuando ya terminaron de cruzar el mar, Dios libera al pueblo de sus enemigos. Definitivamente ya no volverían a ver a los egipcios en esta etapa, ¿cierto? Tras ellos. La situación no era la mejor. Aparecieron los temores, las inseguridades, pero Dios daba una solución sobrenatural al problema que estaba al frente. Quizás para nosotros los problemas son difíciles, pero para Dios no. Dios tiene poder. El pueblo estaba cruzando en seco por medio del mar. Nosotros cruzamos en seco por medio de los problemas porque Dios nos libera de ellos, de acuerdo a su voluntad. Recordemos que si pasamos por situaciones adversas, que sí pasamos por ellas, Dios nos da la salida, nos da el rescate, pero demanda también algo. Sumisión, obediencia, oración. Demanda algo de nosotros porque todo aquello es para enseñanza. El pueblo de Israel tuvo que aprender de estos eventos algo en particular. ¿Ya? Éxodo 14:14 nos recuerdan: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Esperar en la voluntad de Dios. Dios es quien va por nosotros y pelea por nosotros. Y dice aquí el pasaje: Jehová peleará por vosotros, Jehová luchará por ustedes y ustedes estarán quietos, esperarán en el poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos algo al Señor pero damos pasos igual? No sabemos esperar en la victoria que da Dios. Segundo de Crónicas 20:29 nos recuerda: y fue el pavor de Dios sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Vemos aquí como también todos los reinos de aquella tierra tuvieron temor, pavor, dice, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Cuando Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué 23:3: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas gentes en vuestra presencia, porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. Si miramos hacia atrás en la historia del pueblo de Israel, ya Dios había hecho manifestación de su poder, dando victoria con las plagas, ¿cierto? Si nos remontamos aún más atrás, Abraham, Jacob, Isaac y quienes vinieron posteriormente, ¿cierto? También José, victoria, recibieron victoria de parte de Dios. Mateo 28:20 nos recuerda: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, a través de Jesucristo, que es Dios mismo, parte de la Trinidad, nos da esperanza de su provisión, de su libertad para nuestras vidas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no tenemos nada que temer porque Dios es con nosotros. La adversidad puede venir, pero tenemos la esperanza y la confianza en Dios. Dios es quien nos libra de todo lo adverso y peligroso. Cristo nos hizo libres por medio de su amor en la cruz y su poderosa resurrección de entre los muertos. Gálatas 5:1 nos dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, en el yugo de pecado. Si Cristo te hizo libre, si Cristo te dio la salvación, si Cristo te ha regenerado, ¿por qué vuelves al pecado? ¿Por qué vuelves a ese yugo de servidumbre?
Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo sabemos que somos libres? Porque queremos hacer la voluntad del Padre. Ese es un gran respaldo, una gran evidencia de nuestra salvación, que el Espíritu Santo llegó a morar en nosotros porque queremos hacer la voluntad de Dios. El Salmo 34:19. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Muchos son los males del creyente, mas de todos ellos lo librará Jehová. Nadie ha dicho que la vida como cristiano iba a ser fácil. Nadie ha dicho que la vida como hijo de Dios sería sin problemas, muy por el contrario. El salmista aquí en el capítulo 34 nos recuerda que son muchos los males, muchas las dificultades, pero de todos ellos Jehová nos librará. Dios está con nosotros. Dios manifiesta su poder en nuestras vidas librándonos del mal. Por lo tanto, debemos confiar en aquello y ser obedientes a su palabra. Israel cruza el mar Rojo en seco. Muchos quizás fueron ingenuos ante el poder de Dios, pero no dudaron en avanzar por el camino que el Señor Todopoderoso ha abierto. Quizás ingenuos en el sentido de ¿qué vamos a hacer ahora si estamos frente al mar? ¿Cómo cruzaremos? ¿Habían visto el poder de Dios manifestado? Claro que sí. El maná, las codornices, la nube en el día, la columna de fuego en la noche, en fin. Pero aún así, fueron ingenuos y vieron la dificultad. Pero no dudaron cuando Dios abrió nuevamente, mostró su poder abriendo el mar. No dudaron en cruzar. Sabían que era Dios quien les estaba dando la salida. Muchas veces aparecen dudas, pero de algo debemos estar seguros. Dios es con nosotros. Como lo dice Romanos 8:31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Queridos hermanos y amigos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Estamos confiando en las promesas del Señor? ¿Estamos confiando en toda su compañía, en su dirección, en el poder que tiene para darnos la salida del pecado, para librarnos del mal? Si aparecen dudas, debemos sacarlas de nuestra mente a través de la Biblia, la Escritura, porque allí aparecen las promesas de Dios para sus hijos. El pueblo avanza hasta cruzar el último de ellos. Todos son librados por Dios. Nadie quedó en el camino, en esta liberación, en esta salida, porque Dios les dirigió. Ellos se sometieron a la dirección de Dios y fueron librados. Pero los egipcios, debemos recordar que la historia muestra que los egipcios vieron a Israel cruzar en seco, vieron que estaban saliendo ya y deciden cruzar también el mar. Los egipcios también quisieron cruzar, avanzaron tras los israelitas, pero con una suerte muy distinta a los de Israel. Éxodo 14:26 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. El pueblo de Israel ya había cruzado, veían que los egipcios continuaban tras ellos, y quizás aparecen nuevamente las dudas, pero Dios completa su plan de liberación destruyendo al ejército enemigo. Dios cierra el agua y hace que el agua vuelva sobre este ejército que venía persiguiendo a su pueblo. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Tiene propósitos perfectos y claros, definidos. Nosotros no somos quienes para cuestionar el poder de Dios. Si estamos pasando en este momento por una dificultad, algún problema, veamos en ello el propósito de Dios, porque Dios tiene propósitos y planes perfectos. ¿Ya? Si hay alguna duda, vayamos a la palabra del Señor, donde se nos dice y se nos relata cómo Dios obra en nuestras vidas con ejemplos claros. Podemos recordar a Daniel, que quizás lo hemos comentado en alguna oportunidad, sus amigos, ¿cierto? Cuando estuvieron en el foso de fuego. Pero Daniel en el foso de los leones también fue librado. Fue librado porque Dios tiene el poder. ¿Tenía que pasar por el foso de los leones? Claro que sí. Pero Dios mostró su poder en aquello, permitiendo que los leones no hicieran nada contra Daniel. El Salmo 27, en sus últimos 2 versículos, dice:
Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso estaba haciendo el pueblo, esperando en la voluntad de Dios, con miedos, temores, inseguridades, claro que sí, como humanos, pero el poder de Dios se manifiesta. Dios cierra el mar e Israel deja su pasado de esclavitud, comenzando así un tiempo de dedicación. Dios siempre ha estado atento al clamor de sus hijos, respondiendo a sus necesidades para dar tranquilidad y que la inseguridad desaparezca. Jeremías 33:3: Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Éxodo 14:13: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estáos quietos, y ved la salud, la salvación de Dios, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés le habla al pueblo con una confianza en Dios tremenda, un ejemplo digno de imitar. No temáis, estad quietos y vean cómo Dios nos librará, porque Él hará hoy con vosotros maravillas, destruirá a tu enemigo. Éxodo 3:7: Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Dios sabe lo que estamos viviendo, Dios sabe lo que está sucediendo con nosotros, y Él envía la ayuda, Él envía el socorro para librarnos de la dificultad. Éxodo 14:31: Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Terminaron de cruzar, el mar vuelve sobre los egipcios, he destruido el ejército egipcio. E Israel vio esto y temió, reconoció el poder de Dios, y creyeron a Dios y a Moisés como enviado de Dios. Israel vio el poder de Dios y no pudieron hacer otra cosa que creer en Él. Aquí se afianza la relación de Israel con su Dios. La pregunta sería: ¿confiamos en el poder que tiene Dios para librarnos del mal? ¿Existe hoy en nosotros la capacidad de creer en el poder de Dios? El Señor nos ha librado de todos nuestros pecados, abriendo la puerta de la vida eterna para todos los que creen en Él. Algo que nos debe recordar que nos da libertad es la fe en Cristo, en su sacrificio en la cruz. Romanos 8:1 y 2 dice de esta manera: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no, por favor recalco, no andan conforme a la carne, conforme al pecado, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido libertados del pecado por el sacrificio de Cristo. Si tú crees en aquello, si crees en que Cristo descendió de los cielos y ocupó tu lugar, justificándote delante de Dios, puedes ser salvo. Pero tenemos que reconocer también que la salvación trae evidencias que son hacer la voluntad de Dios, que es vivir en el Espíritu, no andar conforme al pecado, sino conforme a la voluntad de Dios. Hoy somos llamados a libertar, a reconocer la libertad que Dios nos ha dado. Somos libres, como lo dice Gálatas 5:1, el cual repetimos: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. No vuelvas otra vez al pasado. Sigue tomado de la mano de Dios en esta libertad y dediquémonos para honrar y glorificar a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y nos permita seguir avanzando en nuestro peregrinaje espiritual. Oramos. Dios bondadoso, gracias por su palabra, gracias porque usted nos inspira a ser mejores siervos, mejores hijos. Perdone nuestros pecados y nuestras faltas y denos de su poder para ser victoriosos ante las adversidades. Oh Señor, rogamos su bendición en los méritos de Cristo Jesús. Amén.
Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta jornada.